En este video vamos a actualizar la lista de las Dividend Queens, que son las reinas de los dividendos en la bolsa mexicana. Hace algunos años yo creé esa lista, que es como si fuera un índice de empresas que han conseguido ciertos requisitos de aumento de los dividendos en la bolsa mexicana con relación a sus dividendos. La inspiración para la creación de esa lista fueron las listas tan famosas que ya existen en Estados Unidos, con las Dividend Kings, que son los reyes del dividendo. También vamos a ver en Estados Unidos las Dividend Aristocrats, las Achievers, Champions. Hay varias listas allá de empresas que han cumplido ciertos requisitos de aumento de los dividendos. Las más famosas en Estados Unidos son las Kings y las Aristocrats, que son empresas que han logrado, por ejemplo, 25 años de aumento de los dividendos y también 50 años del aumento de los dividendos. Imagínense más de 50 años aumentando los dividendos, y es aumentando realmente, o sea, si dejó de aumentar un año, con eso ya está fuera de la lista. Entonces 50 años como tal aumentando los dividendos, sin importar si hay periodos de superinflación, de crisis, cualquier cosa que pueda haber pasado. Esas empresas o algunas de las empresas que mencioné han podido tener esa capacidad y esa buena administración para lograr así buenos resultados. En México naturalmente tenemos un mercado pues que es más pequeño, entonces tenemos que ser un poco más flexibles con los requisitos, y los requisitos como tal son tener al menos un historial de 5 años aumentando los dividendos con la posibilidad de perdonar un año. Entonces el mínimo requisito para estar en la lista es que de los últimos 5 años, al menos en 4 de ellos haya aumentado el dividendo, y solamente en un año que no haya aumentado. Cada año, por la mitad del año, ya puedo actualizar esa lista, y la lista que yo tengo es referente a los dividendos que fueron distribuidos originarios del año 2025. Entonces yo hago el control de los dividendos, así como también llevo el control del calendario de dividendos, por ejemplo. Incluso si aún no lo tienen descargado, pueden descargar, que es la aplicación Más Dividendos, y también en la página web app.masdividendos.mx. Yo llevo ese control y comparto ese dato aquí con ustedes a través de la lista de las Dividend Queens. Entonces voy a compartir en pantalla y voy a realizar más comentarios sobre esa lista. Para empezar, vamos a ver las empresas que entraron y que salieron. Tenemos dos salidas, que es Grupo Carso y Bolsa, y tenemos empresas que entraron en la lista, como es el caso de Actinver, Tenaris, Sitsa, Gap, Gentera, Fibra Prologis y Storage. Y vamos directamente aquí a la lista. Tenemos en la posición 22 Storage, que de los últimos 5 años, como comenté, ela cumple el requisito mínimo. De los últimos 5 años aumentó en 4 años su dividendo, y en un año no aumentó el dividendo. Aquí también tenemos el yield, que en este caso fue de 4.23%, y tenemos la variación en el precio durante el año 2025, que fue de casi 37%. La posición 21 tenemos Fibra Prologis, también aumentando 4 y no aumentando 1. Fibra Prologis también recientemente ha tenido buenos yields, no es siempre así, pero al menos en los últimos años sí. Y también tuvo una plusvalía muy importante de 36%. La siguiente empresa de la lista es Gentera, también con 4 años aumentando, un año sin aumentar, un yield de 3.94% y una variación en el precio de 97.43% en el año 2025. En la posición 19, Gap, también 4 años aumentando, un año sin aumentar, un yield solo en 2025 de 4.01, con una variación en el precio de 31.47%. Entonces, hasta el momento, puras empresas que fueron exitosas en rendimiento durante el año pasado. La posición 18, Sitsa, también 4 años aumentando, un año sin aumentar, el yield de 3.77% y la variación de 7.82% en el año anterior. En la posición número 17 tenemos a Tenaris, que ya lleva 5 años aumentando los dividendos. Tenemos un yield de 4.62% en el año y un rendimiento negativo de menos 1.54%. La posición número 16 queda con Actinver. São 5 años aumentando los dividendos, un yield de 2.92% y una variación en el precio de 28.32%. En la posición número 15 tenemos a OMA, que ya lleva 5 años aumentando los dividendos, tuvo un yield promedio de 5.04% en el año 2025 y una variación en el precio de 37.62%. Posición 14 con Profuturo, 6 años aumentando, un año sin aumentar, el yield de 6.18%, la variación de 14% en el año 2025. Posición número 13 con Fibra Educa, son 6 años consecutivos aumentando dividendos, un yield de 4.84% en 2025 y una variación en el precio de menos 9.65%. COF ocupa la posición número 12 com 7 anos consecutivos aumentando dividendos,
un yield de 4.35% y una variación en el precio de 6.8%. Posición número 11 con Fragua, son 8 años consecutivos aumentando dividendos, 2.59% fue su yield en el año 2005 y una variación en el precio de menos de 17.13%. Posición número 10 viene con Bimbo, 9 años aumentando los dividendos, 1 año sin aumentar, el yield de 1.74% y la variación en el precio de 9%, 9.04%. Qualitas viene en la posición número 9, de los últimos 10 años aumentó el dividendo en 9 años, en un año no aumentó el dividendo, pagó un dividendo de 5.47%, y tuvo una variación en el precio de 10.4%. En la posición número 8 tenemos a Megacable, así como Qualitas. De los últimos 10, en 9 años pudo aumentar su dividendo, tuvo un yield de 6.73% y un rendimiento de 52% en su precio en el año 2025. Después, en la posición número 7 viene Chedraui, que de los últimos 11 años, en 10 de ellos pudo aumentar su dividendo, tuvo un yield de 1.65% y un rendimiento que en este caso es positivo de 0.96%. Incluso tengo que cambiar ese color para un color aquí verde porque es positivo. Y vamos aquí con la posición número 6, que es Arca Continental. De los últimos 11 años, en 10 de ellos pudo aumentar su dividendo, un yield de 4.39% con un rendimiento de 12.71%. Y entrando aquí en el top 5, tenemos FEMSA, que de los últimos 12 años, en 11 de ellos aumentó el dividendo, un yield también muy alto de 7% con una variación en el precio de 3.6%. FEMSA normalmente no paga así, pero también en los últimos 2 años está pagando un dividendo extraordinario, lo que hace naturalmente con que se eleve bastante su yield promedio. Posición número 4, Grupo Cementos de Chihuahua, GCC, que de los últimos 13 años, en 12 de ellos pudo aumentar sus pagos. Tiene un yield que es bajo, 0.97%, y tuvo una variación en el precio de 1.46% en el 2025. Posición número 3, con Amosa, son 13 años consecutivos aumentando sus pagos. 1.82% es su yield y menos 10.44 fue la variación en su precio en el año 2025. La posición número 2 tenemos a Sur, de los últimos 15 años, en 14 de ellos pudo aumentar su dividendo, tuvo un yield de 13.72% en el año 2025 con una variación de 8.67% positivo en su precio. Es un yield que es completamente fuera del común, pero tiene una justificación porque Azur hizo un pago extraordinario durante el año. Incluso su pago ordinario también ya fue muy alto y aparte hizo un pago extraordinario, entonces con eso el yield queda bastante alto. En la posición número 1 tenemos a la clásica América Móvil. Son 19 años consecutivos aumentando los dividendos. Tuvo un yield de 3.02% en el año 2025 con un rendimiento de 27.34% solo en el precio. Entonces aquí tenemos varias características interesantes, empresas que no suelen pagar un dividendo tan alto, pero sí lo hicieron en el año 2025, como es el caso de Azur o de FEMSA, empresas que son muy tradicionales en los aumentos, como es el caso de América Móvil, Megacable. Tenemos aquí también embotelladoras como Arca Continental y Coca-Cola FEMSA. Tenemos varias nuevas empresas también que entraron en la lista recientemente. Y hay que considerar que no es solo porque está en la lista que es una super empresa, y también no es solo porque no está en la lista que es una mala empresa. Hay muy buenas empresas, pero que no cumplen con esos requisitos de secuencia de aumentos para estar aquí en la lista. Hay empresas, por ejemplo, que están próximas a entrar y puede ser que en la siguiente lista pueden ya estar aquí presentes. Pero si ustedes están buscando opciones de buenas empresas, pueden checar o echar un vistazo a esta lista porque sí hay muy buenas empresas que están aquí. Si están buscando, por ejemplo, empresas que pagam cierto nivel de dividendo desde el inicio, naturalmente van a excluir o vamos a excluir como inversionistas empresas com muy bajo nivel de dividendo. Então eu excluiria aqui, se eu quero um certo nível, por exemplo, de ações, um mínimo de 4 ou 5%, eu excluiria aqui GCC, excluiria La Moza, excluiria a Chedraui, empresas que pagam menos de 2%, porque realmente para uma ação é um dividendo já muito baixo. Al menos, talvez, um 3%, se é uma boa empresa, está com possibilidades de plusvalia, de crescimento dos dividendos, também pode aceitar, pero depende de cada caso. Mesmo caso aqui das fibras, posso checar aqui seu nível de yield, posso conhecer um pouco dessas empresas checando também essa lista. Por exemplo, muitos todavía não estão inteirados de storage, porque como não está dentro dos principais setores de fibras, é uma fibra que queda aqui um pouco olvidada, tem não tanta bursatilidade como as principais fibras,
pero es una fibra que si vamos a ver sus números ha tenido muy buenos números en los últimos años, tanto en términos de crecimiento de utilidades, de ingresos, como también en términos de crecimiento de los dividendos. Por último, yo también hago aquí una comparación, incluso está la comparación histórica aquí, del rendimiento que tendría en teoría la lista de las Dividend Queens con y sin dividendos, con el IPC México y con el índice de fibras, porque al final las Dividend Queens están compuestas de acciones y de fibras. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, en el año 2025, el índice IPC México sin dividendos tuvo un rendimiento de 29.88%, que fue, la verdad, un super rendimiento para la bolsa mexicana de manera general. El índice de fibras sin dividendos, 28.92%. Y las Dividend Queens, un rendimiento sin dividendos de 17.47%. Si incluimos los dividendos, el IPC México fue a 35.16%, el índice de fibras 38.47% y las Dividend Queens con un rendimiento de 22%. Y aquí a un lado yo tengo de cuánto fue el rendimiento de sus portafolios solo en cuestión de los dividendos. Entonces, el IPC México tuvo un rendimiento por dividendo de 5.28% en el año 2025, el índice de fibras de 9.55%. Y las Dividend Queens un rendimiento de 4.53% en dividendos. Esta característica normalmente se mantiene para los otros años también. Entonces normalmente tenemos el índice de fibras naturalmente con un rendimiento más alto en dividendos, hasta porque las fibras, como tienen esa obligación de pago, muchas de ellas suelen pagar, al menos las principales fibras sí suelen pagar un rendimiento aceptable y razonable, normalmente más de un 6-7%. Y en el caso de las acciones, muchas de ellas, como vimos, pagan menos del 2%, lo que naturalmente jala hacia abajo el promedio de los dividendos, en este caso también en el portafolio de las Dividend Queens. Pues así queda actualizada la lista de las Dividend Queens, considerando los dividendos originarios del año 2025. Entre los meses de abril y junio del año 2027, yo vuelvo a actualizar la lista considerando los dividendos de 2026. Si estás pensando en invertir en empresas que pagan dividendos en la bolsa mexicana o sea, en cualquier otra bolsa, siempre es importante y es mi recomendación que se pueda analizar el histórico de los dividendos de esa empresa. Es muy importante que esa empresa sea una empresa que paga de manera constante los dividendos todos los años. Muchas empresas ya tienen ciertos meses o incluso fechas que siempre están pagando dividendos. Eso ayuda mucho para un portafolio para el retiro, porque es una previsibilidad bastante positiva para el portafolio, porque podemos tener empresas que pagan, por ejemplo, en los meses 3, 6, 9, 12, la otra paga, por ejemplo, en los meses 1, 4, 7 y 10. Tal vez alguna empresa pueda pagar de manera mensual, una empresa tal vez tenga un yield que es muy alto desde el inicio, hay otra tal vez que tenga un yield un poco mediano, pero con posibilidad de aumentar. Entonces yo puedo mezclar aquí esas empresas dentro de mi portafolio para construir un portafolio para el retiro. Y si es un portafolio para el retiro, naturalmente, yo también puedo esperar un poco. No tengo prisa de elegir solo las empresas que pagan un alto dividendo, porque dentro de esas empresas, dentro de ese grupo de empresas que pagan un alto dividendo, también pueden estar empresas que la verdad no son tan buenas así y que parecen buenas solo porque tiene un alto nivel de dividendo inicial. También hago la invitación para que me puedan seguir en las redes sociales. Ahí me pueden encontrar como Dividendos México y por allá estoy compartiendo, por ejemplo, información sobre los dividendos de las empresas mexicanas, incluyendo, por ejemplo, información de las Dividend Queens. Si te gustó este video, puedes contribuir con like. También puedes suscribirte en el canal y nos vemos en los siguientes videos.